Buenos días, nos encontramos con el señor Rodolfo Fernández Duque, líder comunitario desde hace muchos años. Don Rodolfo, ¿usted autoriza que su entrevista sea utilizada para investigaciones posteriores? Naturalmente que sí. Bueno, cuéntenos, Rodolfo, ¿dónde y cuándo nació? Yo nací en una población de Cundinamarca, aquí cerca de Facatativá, que se llama Zipacón. Zipacón, bien. ¿Desde cuándo usted ha ejercido trabajo comunitario? Pues siempre, tal vez a partir de los años 67. ¿Cuántos años tiene, pues? 80 años. ¿Y cómo llegó a tener conciencia política o social? Mira, la conciencia política prácticamente se adquiere, pienso yo, de la siguiente forma. Uno cuando ve el desarrollo de un país, un barrio, una nación, en el transcurso de los años, se va dando cuenta de todas las necesidades que existen a través del tiempo, de las que han existido y existen. ¿Qué o quién lo inspiró a realizar esas acciones de la lucha o compromiso social? Pues, mira, yo fui una persona que desde niño conocía a ese gran líder que se llamó Jorge Eliezer Gaitán. Mi mamá fue amigo de ella y de él, perdón. Entonces me echaba uno apegando a las cosas cotidianas que se van desarrollando, y entonces uno ve en un personaje de esos la honestidad, y uno como que quisiera seguir o sigue o trata de seguir el ejemplo. ¿Y qué otros personajes lo han inspirado? Ya pues hay muchos personajes, en la historia hay muchos personajes porque soy muy amante de la literatura y me gusta mucho la filosofía, la dialéctica materialista más que todo, porque prácticamente la considero como una ciencia de las comprobaciones y me parece que es la guía para los cambios del ser humano. Entonces, ¿de quién ha bebido esos conocimientos? ¿Qué ha leído? Mira, los libros son los mejores maestros que uno tiene, pero desde que uno tenga la voluntad de analizarlos y de quererlos. De ahí yo he leído muchos libros, pues no tanto pues como decir que yo tal vez tenga una enciclopedia en la cabeza, pero sí tengo algo. ¿Qué libros ha leído? ¿Nos puede contar? Pues, te puedo decir que en sí los clásicos de la literatura, por ejemplo, he leído a Shakespeare, he leído ¿cómo es? El escritor de Así hablaba Zaratustra, Nietzsche. Nietzsche, he leído poesía de Lorca, he leído poesía de los clásicos colombianos, he leído a Silva, leí también al maestro Guillermo Valencia, bueno, en fin, yo creo que me he leído mucha literatura, tanto clásica como popular. ¿Y cómo se metió, cómo conoció, cómo llegó a enamorarse del materialismo dialéctico? Mira, por la persecución más que todo que se le ha centrado desde muchos tiempos, el sistema en que hemos vivido a través de la historia, que ya llevamos 200 años de ese sistema prácticamente perseguidor hacia el que piensa al contrario de los que dominan. No los puede uno criticar, ni reclamar, ni nada de esas cuestiones, porque resulta de que somos enemigos. No, hoy en día, si yo me pongo a analizar el tiempo pasado en una época, cuando la cacería de brujas, vemos que hay una cantidad de cosas que se van desarrollando en la historia, en la Inquisición, y luego viene la Inquisición moderna, implantada por el imperio dominante,
Entonces, ¿qué pasa? Que uno ya en los análisis que hace y aparte de los análisis en las organizaciones que uno participa, pues entonces que se va a dar cuenta de que prácticamente históricamente hemos sido estafados. Y seguiremos siendo estafados si continuamos agachando la cabeza y no protestando ante esas imposiciones que tiene la clase dominante. Cuéntenos, Rodolfo, ¿qué logros ha obtenido a través de su participación ciudadana en movimientos sociales, en las luchas en las que ha participado? Mira, ¿qué logros? Mira, logros, te podría decir, tal vez morales, porque siente uno la satisfacción de servirle al otro, de pensar en el otro, de quitarse esas ataduras de la envidia, el egoísmo, bueno, todos estos sentimientos negativos que tiene la humanidad. Y entonces va uno limando así la forma de actuar de uno, entonces ya uno se siente como libre de todas esas ataduras. Entonces a mí me parece que eso es lo más importante. ¿Y cómo se materializó esa lucha en el otro? Esa lucha suya, ¿cómo se materializó en el otro? Pues o en los otros. Se materializa prácticamente a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. La especulación que empiezan a hacer de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que es una farsa prácticamente la forma y quienes mataron a Jorge Eliezer Gaitán, porque prácticamente Juan Roa Sierra, no, él fue un actor material, supuestamente fue un actor material, pero los actores intelectuales están ahí y son los que están dominando actualmente. Entonces eso me ha llevado a mí a ser una persona rebelde y consecuente con el débil. ¿Y el débil que usted llama, qué ha ganado con su lucha? Hay algunos que aprovechan, se dan cuenta de que uno tiene la razón, otros lo admiran como un personaje más de esos que lo han engañado. Porque es que de engaño en engaño, de frustración en frustración, la gente se vuelve escéptica. Entonces ya no creen en nadie, terminan por no aceptar nada. Entonces se quedan en el limbo. Sí, yo te entiendo, pero quisiera que me dijeras, o que nos dijeras a Laura y a mí, ¿cómo mides su lucha en una forma concreta con relación al otro? ¿Qué ha ganado el otro? Usted nos decía que ha ganado como una liberación subjetiva y personal, ¿sí? Pero el otro, ¿qué ha ganado? Mira, porque algunos le creen, usted dice unos no creen porque son escépticos, pero sí, aquel que se ha metido con usted en la lucha. Ay, Rod. Bueno, mira, yo calculo que lo que uno gana para el otro es el ejemplo, la discusión, donde uno puede ilustrar porque uno puede ilustrar la historia, porque la ha vivido, uno es un eslabón de la historia. Entonces, por ser eslabón de la historia, creo que me considero una persona que le comunico al otro. Le comunico muchas cosas, así no le crean, pero son verdades de a puño. ¿Cómo mide el éxito de su compromiso social y cívico? Lo mido con el devenir del tiempo y con los acontecimientos actuales. Por ejemplo, a mí me han contado que usted ha sido un líder por la vivienda del otro. Sí, yo pertenecía a una organización de la lucha por la vivienda, inclusive desde Cali me relacioné con un luchador muy importante, era un niño, que
que se llamó Julio Rincón y un doctor que se llamaba Alfonso Barberenas, grandes luchadores por la vivienda en Cali. Y de ahí me gustó esa forma, ese desinterés que tenían ellos porque los demás tuvieran un techo, que los pobres tuvieran un techo. Y me apasioné por eso. ¿Y cuál ha sido su participación en la consecución de vivienda para el pobre? Mira, yo te digo una cosa, aquí en Bogotá, en Cali tuvimos yo niño todavía, pero como era apasionado por eso, yo me acuerdo de La Floresta, los barrios La Floresta, el barrio Menga, Terrón Colorado, y aquí en Bogotá, bueno, pero antes quiero hacer un paréntesis, porque yo estoy hablando de Cali, entonces yo nací aquí en la sabana cundiboyacense, y hablándote de Cali, pues yo tengo que hacer una pequeña claridad. Es que a mí me llevan a los 5 años a Cali. Mi juventud se desarrolla en Cali. Vengo ya de joven y con los ejemplos me encuentro aquí con grandes luchadores, entonces me relaciono con ellos. Esa es la causa por la cual yo me he entregado al otro y he entablado, digamos, con una gran organización la lucha por la vivienda. Bueno, y su lucha por la vivienda la inicia en Cali, pero se conoce que en Bogotá ha sido una ardua lucha. ¿Nos puede decir cómo se materializó esa lucha por la vivienda? Mira, yo creo que aquí podemos hablar de muchos ejemplos, porque aquí tal vez tenemos aproximadamente tal vez más de 15 barrios construidos aquí en Bogotá. Y a nivel nacional tal vez unos 80 y tantos. ¿Nos podría nombrar algunos? Pues aquí en Pereira tenemos el barrio Cóbate, aquí en Bogotá tenemos el barrio Julio Rincón, El Porvenir, tenemos el barrio Policarpa, Nuevo Chile. Bueno, hay muchos barrios, es una cantidad de barrios bastante grande. Y fue una lucha muy hermosa y muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque uno ve que la gente, a pesar de que después de que la gente se acomoda, se les olvida las cosas, pero queda esa satisfacción de que uno hizo por el otro. Si el otro no aprovechó, pues eso sí ya es cosa de uno, no es cosa nuestra. ¿Cómo iniciaban esa lucha por la consecución de vivienda? Mira, como aquí en este país hay una cuestión y se empezó a hablar que vulgarmente hay una expresión que me choca a mí, que las leyes se hicieron como las mujeres para violarlas. Fíjate ese machismo tan asqueroso, digamos, que le dan a esa imagen o a esa comparación. Entonces, habían en ese entonces una serie de leyes leyes viejas, desde por allá del año de 1856. Había una ley que se llamaba la ley de mira, se me va el término. Bueno, aquella ley que había y favorecía y amparaba a las personas que ocupaban un terreno que estaba desocupado, que no había comprobación de dueño, un inmueble que no lo ocupaba nadie, que no tenía dueño, prácticamente lo tenían abandonado. Entonces adquiría una posesión. Esa ley tiene un nombre muy bonito, pero bueno, me olvidé en el momento. Esa ley le sacamos partidos nosotros a esa ley, porque esa ley había que respetarla por su antigüedad. Entonces se invadía un terreno y se acudía a esa ley. Y entonces nosotros, por sí, hacíamos valer muchas cosas, el derecho más que todo a la vivienda. Y hubo luchas por derecho, como dice la defensa de la ley, y de hecho también hubo lucha. Claro, porque por ejemplo es muy famoso el jueves y viernes santo en el barrio Policarpa, que hubo un desalojo y un enfrentamiento entre los que invadían y la policía.
Entonces, como la propiedad privada es sagrada, y a veces no es ni propiedad privada, fíjate que hay un terreno que es baldío, pero le aparece dueño siempre, entonces ya queda como propiedad privada. ¿Y qué pasó ese jueves y viernes santo? Pues siempre hubo hubo un muerto, no me recuerdo el nombre de este muchacho, hubo un muerto ahí y hubo muchos aporreados, llevados a la cárcel, bueno, al fin y al cabo, pero se triunfó. Hoy en día es un barrio grande, está dedicado al comercio, bueno. Pues es natural que el barrio esté poblado hoy de gente joven. Esos jóvenes siguieron la lucha de los viejos que consiguieron esas tierras, esas casas. Mira, los ejemplos se siguen de acuerdo a la conciencia que tenga el individuo. Porque hay un caso, hay una frase muy popular que dice que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Resulta que cuando se adquiere una vivienda, los herederos, aquellos de los cuales se heredó esa lucha, no le paran bola a eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otro momento, otra época. Pero no es porque uno menosprecie la juventud hay que apreciarla porque es el futuro. Pero ¿con ayuda de quién? De nosotros los viejos. Porque nosotros somos la experiencia, ellos son la dinámica, ellos son la intrepidez. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. ¿Sería que muchos de esos luchadores por la vivienda no le transmitieron a sus hijos y a sus nietos el sentido de la lucha social? Aquí hay una lucha, precisamente ya que emplea el término de lucha social, hay una cuestión que yo diría que hay que aclararla muy bien. Y es que no se le haya transmitido el ejemplo a las nuevas generaciones, es que nosotros estamos luchando contra un medio muy fuerte, un poder mediático, digámoslo así, un poder mediático, político, social, que nos lo tienen impuesto hace muchos años. Entonces, perdona que cite la frase de Rousseau. Rousseau dice que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Nosotros precisamente, eso es relativo a la frase, pero si nosotros hacemos claridad a la frase, tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque el medio hacia el hombre. Entonces, fíjate que si lo absorbe el medio a la juventud, pues prácticamente tiene que haber un despertar fuerte, como lo estamos viendo ahora, de la juventud, y eso hay que echarlo para adelante. ¿Cómo ha cambiado su vida con la vinculación a la lucha social? Pues yo creo que en un 90% cambió mi vida, porque cuando uno tiene conciencia del otro y sirve al otro, se convierte, no en un monje, no, pero se convierte más que todo en un servidor social, político y espiritual. Entonces yo creo que uno hace muchos servicios a la vez. Y ya uno cuando se siente realizado, yo por ejemplo a mi edad me siento muy realizado por eso y me siento con esa satisfacción de que no me puedo dejar engañar, ni permitir que engañen a muchos. ¿Y con sus años, cuántos? Voy a cumplir 82 años. ¿Continúa en la lucha social? Sí, porque cuando uno quiere el cambio para... Yo no quisiera, mira, te digo una cosa, yo no quisiera, por ejemplo, que mis nietos o bisnietos o los nietos de mis amigos vayan a vivir la situación que estoy viviendo hoy, que me ha tocado ver toda esta persecución, toda esta señalación, todas estas masacres que se vemos en nuestro país y a nivel mundial también. Entonces yo no quisiera que
tenemos que vivir en un mundo mejor. Entonces hasta última hora, hasta que tenga ánimo y aliento, pues lucharé. Perdón. ¿Cómo será la consecución de ese mundo mejor? Pues yo creo que hay una cuestión, cuando el pueblo verdaderamente, no todo, pero sí una gran parte de su dirección, de aquella dirección honesta de los pueblos, tomen esa conciencia y sean verdaderos líderes para guiar a su pueblo hacia la toma del poder. Porque el único que puede salvar una situación como la que vivimos nosotros actualmente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, son los mismos pueblos. Los pueblos se convierten en sus guías. Pero no tenemos que desechar, digamos, lo que se llama el mesianismo. Porque aquí tuvimos un Mesías y que todavía está aspirando a la presidencia, y es un Mesías que un ampón no puede ser un Mesías. Entonces no podemos aspirar a esas cosas. ¿Considera que se necesita gente honesta, gente consciente del otro, que tenga los intereses comunes como prioridad a los intereses personales? ¿Cómo lograr unas personas así? En medio de lo que tú decías hace un rato, el medio que está absorbiendo a los jóvenes. ¿Cómo lograrlo? Mira, ampliando tu pregunta y dándole contestación a la vez, yo diría que así como el mal ejemplo cunde, el buen ejemplo también eso es el futuro, digamos, de las nuevas generaciones. Mirando retrospectivamente su compromiso, ¿qué principios diría usted que estaba luchando? Pues siempre el compromiso mío ha sido cumplir con aquella, tal vez un principio ético de respetar al otro, respetarle sus derechos y nunca violentárselos. Porque esa es otra cosa, que el día que nosotros entendamos cuáles son los derechos que nos cobijan a nosotros, que verdaderamente nos sirven, entonces ese día adquiriremos más conciencia y entonces entraríamos en razón para entablar una verdadera lucha de unidad. Porque el mundo se está yendo por un despeñadero, pero nosotros tenemos la capacidad, como pueblo consciente, de detener ese derrumbe. Los derechos humanos se proclaman en el año 48. De pronto estoy equivocada. En Colombia se empiezan a hablar mucho más, a nombrarlos en el año 91. Dentro de la gente con la que usted trabaja, con la que usted lucha, con el común, todas esas personas son conscientes y han interiorizado lo que son los derechos humanos. Esto es un poco relativo. ¿Por qué? Porque mira, los derechos humanos, como tú dices, en el año de 1948, a raíz de la institución organizada por el imperio norteamericano y intereses internacionales, dejan posesionar al sionismo israelí en una franja de Gaza. Invaden a Gaza, un pueblo que ha vivido más de 6.000 años en su territorio, y hoy en día estos invasores dicen que Palestina no tiene derecho a estar ahí, cuando los que tienen derecho y un derecho justo
a extirpar ese cáncer que hay es Palestina. Y así sucesivamente. Nosotros seguimos viendo esta serie de acontecimientos que se desarrollan precisamente con eso. Y entonces, hablando de los derechos humanos, los 30 artículos de los derechos humanos que constituyen esos derechos humanos, en el 91 entonces nos hablan de los derechos constitucionales. Entonces, como aquí no leemos la Constitución, para ver cuáles son esos derechos que nos cobijan y qué derecho tenemos qué acceso tenemos a esos derechos. El pueblo no lee. Y hay otra cosa peor aún, que si yo reclamo mis derechos, entonces me señalan como conspirador, como enemigo del sistema, del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Hay algo que le gustaría agregar? Pues yo sí quería agregaría pedirle a todas las personas conscientes y a aquellas personas inconformes, que verdaderamente, sin color político, porque esa es otra cosa, que la política es muy interesante, pero los colores políticos son muy cuestionados, pueden ser muy cuestionados. Entonces una cosa es la política y otra cosa son los colores políticos. Entonces yo quería agregar que desechemos toda esa basura que nos han metido y nos siguen metiendo por medio de todos los medios de información, y que es una fuerza tenaz para la destrucción mental de las personas conscientes, que tratan de ser conscientes. Eso agregaría. Gracias, Rodolfo. Para terminar, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes hoy en día? A los jóvenes hay en estos momentos algo que está en la palestra, y es la cuestión de los psicoactivos. Aquí no lo llaman psicoactivos, aquí le llaman el marihuana, le llaman bazuco, le llaman esto, pero nunca tocan el alcohol. Es que el alcohol es un veneno, es un psicoactivo. Pero ¿por qué no hablan del alcohol? Porque es una de las mayores rentas que tiene este país. Entonces, miren, para cuestionar o para arreglar nuevamente ese problema que se le achaca a los jóvenes, tenemos que hablar primero del alcoholismo, hablar de ese psicoactivo que es un veneno, que yo creo la mayoría de crímenes que se cometen en Colombia, que se le atribuyen a los psicoactivos, el mayor causante de delitos es el alcohol. ¿Cuántos vemos aquí? ¿Cuántos choferes borrachos matan a diario personas? Entonces, ahí dejo. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. No, ha sido usted muy amable y ojalá muchos jóvenes tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista. Pues para servirle, y siempre que esté a mi alcance y pueda dar un concepto sobre las cosas que están sucediendo, pues lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias. Por nada, con gusto.